Es una bendición saber que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios no nos amara, Él permitiría que nos extraviáramos, hermano, como hemos estado extraviados. Pero ahora, por ese gran inmenso amor que nos tiene, hermano, Él nos direcciona. Amén. Un mensaje que direcciona a la iglesia es un mensaje que nos regresa a Papá Dios. El mensaje, hermano, que toca nuestras emociones, pues está bien, pero hasta que la emoción pase. Pero el mensaje de Cristo es eterno. No es emoción. El mensaje de Cristo, si fuera emoción, entonces Dios no lo hubiera mandado nunca, porque es su sentimiento. Herimos los sentimientos de Papá Dios, y no es así. Dios no quiere hijos de esa manera. Dios quiere gente que den su vida por el Evangelio. Amén, hermano. Así es que vale la pena analizar también incluso el libro de los Hechos. ¿Cómo es que esas personas tan cobardes que fueran, hermano, y que a la hora crucial abandonaran todos a una al Maestro? Hablamos de Judas y hablamos de Pedro, y pensamos que son las dos únicas personas que le fallaron al Señor, cuando dice la Biblia que todos en la hora crucial abandonaron a Jesús. Lejos de que Jesús los recriminara, dice, por cuanto amó a todos, Él subió a la cruz. No contaba solamente con ellos el Señor, sino con toda la posteridad que a partir de la cruz Él vería reflejada en nosotros. Isaías 53 habla del Maestro. Recorrer el camino del Evangelio a través, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que en toda esa escritura está Cristo. A mí me queda muy, muy claro. Amén, hermano. Así que, iglesia amada, direccionemos a los hermanos y a las nuevas personas, a los nuevos convertidos, verdaderamente a un entrenamiento para que sean salvadores de almas. Mateo 4:19, alguien que lo pueda leer, por favor. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, al inicio les estaba dando la conclusión. Repito, cuando Jesús llamó a sus discípulos al inicio, ya les estaba dando la conclusión. Mateo 4:19, ¿qué dice? Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Venid qué? En pos de mí y os haré qué. Ya les estaba diciendo para qué. Entonces, ¿qué hemos hecho la iglesia? Que hemos evangelizado, les hemos metido muchas cosas, y lo que menos les hablamos es que tienen que ser pescadores de hombres. Y la gran comisión se olvidó, y los campos están perdidos por causa de la negligencia. ¿En dónde perdió la iglesia el verdadero mensaje? ¿En dónde nos volcamos, hermano, a escuchar más la voz de un hombre que la voz de Cristo? Cuando la voz en la nube dijo: este es mi hijo amado. ¿A él? ¿A quién? ¿A Elías? ¿A Moisés? Ahora, déjeme retomar esa última parte de Mateo 1:17. Hablando de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, de David a Babilonia y de Babilonia a Cristo. 14. Amén. ¿Cuántas generaciones fueron? ¿Cuántas generaciones fueron? Solo tienen que sumar 14 y 14. 42 generaciones a lo largo de 4,000 años en números cerrados. Que abarca todo el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de que Abraham en la Escritura fue llamado profeta. David en la Escritura fue llamado rey. Cristo en la Escritura es nuestro sumo sacerdote. Pero ahora, representando acá, hermano, al sacerdocio antiguo, que es obviamente el sacerdocio levítico, aunque sabemos que Cristo es de otro tipo de sacerdocio, además porque viene de la tribu de Judá. ¿Amén? ¿Amén? Sí. Ok.
Ok, entonces hermano, los tres oficios ungidos, esto significa Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido. Estos tres oficios, diga conmigo, trabajo, oficio. Estos tres oficios se cumplen en la persona de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, déjenme ponerlo acá. Hombre, Cristo. Escuchen esto. Dios estaba, como comentaba nuestro pastor Balaam, profetizando, aventándonos un mensaje tremendo por 14 generaciones de profetas, que un día aparecería el que sería su verdadero profeta. Así es. Por 14 generaciones de reyes, diciendo el Señor, levantando a esos hombres de Dios, que un día aparecería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Y por 14 generaciones, hermanos, de sacerdotes, diciendo que algún día aparecería el sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, Cristo. Pero Él vendría con los tres oficios, como profeta, rey y sacerdote. ¿Sabe por qué vino Cristo como profeta, rey y sacerdote? Diga conmigo, para cambiar nuestras raíces. Diga conmigo, para cambiar nuestras raíces. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Cuáles eran las raíces que teníamos? Diablo, pecado y separación. Ahora Cristo aparece como ¿qué? Profeta, rey y sacerdote, para cambiar esas tres raíces. Por eso es que tenía que venir con estos tres oficios. Dios no se equivoca. Diga conmigo, Dios no se equivoca. Díganle a dos que tres hermanos por ahí, Dios no se equivoca. No es casualidad. No es un estudio que se agarró de aquí y de allá. No, lo estamos viendo en la Escritura. Mateo 1:17 nos da la idea, nos da la conclusión de quién es Cristo. Cristo, el plan perfecto de Dios. Dios preparó a Cristo. Dios preparó al ungido. Dios preparó al que vendría como rey, sacerdote y profeta. Pero déjame decirlo una vez más. Cristo aparecería como verdadero rey. ¿Verdadero qué? Verdadero rey. ¿Verdadero qué? Profeta. ¿Por qué decimos verdadero? Porque un sinónimo de verdadero es fiel en la Escritura. Sinónimo de verdadero es fiel. Y por eso lo vemos en el libro de Apocalipsis trayendo un nombre. No es el nombre solamente que se nombra sobre todo nombre, sino que el nombre es fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque Él nunca falló. Dígale a su hermano, por favor, nunca falló. Escuche esto, Jesús nunca nos va a fallar. Jamás. Jamás nos va a fallar. Por favor, no le falles tampoco a Él. Él no pide menos que lo que Él te dio. ¿Cuánto te ha dado el Señor? Por eso es que Él dice, y amarás a Dios, a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Con todo tú, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo. ¿Se me está explicando? Por eso es que Dios no pide menos de lo que Él te dio, porque en Cristo Él nos dio todo. Entonces tienes que analizar si verdaderamente le estás dando todo a Dios o no. Está bien lo que tú estás predicando, lo que tú me estás enseñando, pero yo lo voy a volver a hacer a mi manera. No hay problema, siga predicando. Está bien. Pero entonces, en esta línea que estamos hablando, de estar alineados con Dios, ¿qué pasará entonces al final? Pensando que verdaderamente fuimos en línea con Dios, haciendo la voluntad de Dios, nos encontramos que verdaderamente hicimos nuestra voluntad. Pero Jesús ni siquiera vino a hacer lo que a Él se le pegó la gana. Dijo, yo no vine a cumplir mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mateo 1:21, por favor, rápidamente. Jesús es su nombre, pero su oficio es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que cuando encuentras
este secreto, diga conmigo, el secreto de Dios es Cristo. Cuando encuentro este secreto, entonces me encuentro con la recreación. Yo soy recreado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús es la realidad del arca. ¿Sabe? El arca de Noé tenía solamente una puerta, porque solamente hay un camino. ¿Cuántos dicen amén? No hay 2, 3 caminos. No desvirtuemos el evangelio. No digamos mi iglesia es mejor porque solamente hay una iglesia. No digamos mi visión es mejor que la tuya porque solamente hay una visión. Y es la visión de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas ventanas había en el arca? Entonces, a través de la mirada de quién tenemos que ver todas las cosas. A través de la mirada de Cristo y no a través de la mirada de la persona que recibió cierta visión. ¿Sí me estoy explicando? Porque la visión, queridos, ya está dada. La visión, amados, ya está impartida. La visión de Cristo es que salvemos a este mundo. Mateo 24:14, ¿qué dice la palabra de Dios? Rápidamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 24:14. ¿Y será qué? Será predicado. Oiga eso, escuche. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es hasta entonces que vendrá el fin. Como que está condicionado a la predicación del evangelio, que entonces vendrá el fin. Que Jesús pueda venir está condicionado, o podríamos pensar que está condicionado a que la iglesia apresure los pasos del Mesías. Y apresurar los pasos del Mesías no es solamente orar, Señor, ven Señor Jesús, sino cumplir el mandato de todos los suyos. Salgamos a los campos que están abandonados. Jesús, cuando vio los campos, dijo, ya están listos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, los campos están preparados. Cuando usted salga al campo, y es el ejemplo que nos pusieron todos los ministros en el libro de los Hechos, todos los apóstoles y los discípulos que entonces se levantaron, Dios les dio un encuentro con esos campos ya preparados. En el campo es que se iba a encontrar la economía de la luz. Diga conmigo, la economía de la luz. De tal manera que si Dios te manda a X lugar, vaya. No le diga no tengo dinero, porque entonces usted es un incrédulo. Usted lo que tiene que hacer es, incluso ahora que Dios no te dice, ya deberías de estar comprando maletas. Porque un hijo de Dios se mueve en fe y debe creer que si Dios manda, Dios provee. Usted ve, hermano, aquel Dios griego que tiene que levantar al mundo en sus espaldas. ¿Cómo se inclina para levantar al mundo? Se llama Atlas. Pero la Biblia no dice que Jesús lo haga de esa manera. Dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra. ¿Con su qué? Con su palabra. Por eso es que Él es Dios de dioses. Él no tiene comparación. Pregunto, ¿dónde está viviendo Cristo ahora? Aquí adentro de mi corazón. De tal manera que usted y yo somos una iglesia poderosa. Y aún así le decimos a Dios, es que no tengo dinero. Ponte con alguien y dile, cabezón. Dígale así, hermano, no le tenga pena. Cabezón, ¿cuándo vas a entender que el que vive dentro de ti es el que manda y es el que hace todo? Y cuando usted dé el primer paso, ¿amén o no amén? Así es que déjese de cosas. Usted tiene un papá grande y maravilloso. Solamente ubíquese en él. Mateo 1:22 declara que esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por Dios cuando habló a través del profeta y dijo.
¿Sí dice así o no dice así? ¿Sí dice así o no dice así, hermano? Dígame. Mateo 1:22, pues dígame, pues. ¿Sí dice así o no dice así? Es decir, el ministerio de Jesús fue para hacer cumplir la palabra de Dios en su vida y en su ministerio, ¿viste? Es decir, lo que ya se decía de él, ¿viste que él no vino a hacer lo que él quiso? Sino lo que ya se hablaba de él desde tiempos antiguos, desde 4000 años. Sí. Eso es el poder de Dios. Ahora, ninguno de estos hombres de Dios, ungidos de Dios, que ya nos explicó en la primera clase nuestro pastor, que a mí me bendijo un buen hermano, es que tenían que derramar aceite sobre ellos en ese tiempo. Diga conmigo, en ese tiempo. Pero cuando aparece Cristo, no hubo un ungimiento de aceite. Vino directamente el Espíritu Santo. Ese aceite en el antiguo pacto representaba, era una sombra del que había de venir también, al Espíritu Santo bendito de Dios. La gloria a Dios. No era necesario derramar, hermano, aceite en Cristo, porque el que lo representaba vino en persona. El Espíritu Santo vino y se posó sobre. A mí se me pone la piel chiquita. Oiga esto. Y Dios lo presentó tal cual. He aquí mi hijo amado. Wow. Lo estaba presentando como el que había de venir. Es decir, Él es el cumplimiento de todos los pactos. Es el cumplimiento de todos aquellos 5 sacrificios de sangre. Es la realidad del arca del pacto. Amén. Cristo, el que había de venir, ignorado por 4000 años, a pesar de que yo siempre les envié profetas, reyes y sacerdotes, y que cuando Él apareció incluso en este mundo, a los suyos vino y los suyos. ¿Por qué? Porque los suyos se habían enfocado tanto a su tiempo. Es decir, lo que Dios les había dado, lo habían convertido en una religión. No sé si me estás entendiendo. Tenían el culto correcto de generación en generación. Estaban haciendo muy bien el culto. Estaban haciendo muy bien el servicio a Dios. Eran un pueblo, hermano, obediente, pero habían hecho de la palabra una serie de ritualismos ya. Ahora se habían convertido en gente mística, religiosa. Y la gente mística religiosa es peligrosa. La gente mística y religiosa no tiene la vida de Dios. Porque la letra, pero el espíritu. Entonces ellos tenían toda la letra, pero no conocían al Espíritu Santo. Tampoco conocían a Cristo, a pesar de que esperaban, y tienen una gran animosidad a que venga su Mesías. Y lo que les va a venir por no haber creído en Cristo, les va a venir un falso Cristo, hermano. Porque ellos esperaban un hombre con pompa y platillo, y hermano, les aparece un hombre humilde. Porque lo primero que Dios vino a hacer a través de Cristo es restaurar el asunto espiritual al hombre original. Y entonces los apóstoles no lo habían entendido desde entonces. La intención de Jesús era que lo pudieran entender. Voy a restaurar primero lo primero, mi imagen sobre tu vida, y después voy a venir como rey. Y entonces había un interés por seguir a Jesús. Si Jesús entonces es el verdadero Mesías, no sé quién va a ser aquí el tesorero, y no sé quién va a ser. ¿Sí viste cómo se empezaban a repartir entre ellos las cosas? Hasta una hermana le dijo al Señor que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, porque pensaban que su reino iba a ser terrenal en ese momento. Ellos querían entonces poder y fama. ¿No se te hace algo parecido a lo que está sucediendo ahora? Muéstrame su dedo índice otra vez. Póngale a su hermano que está a su lado
Dile, ahí te habla el Señor. Cuando Jesús les dice, les voy a hacer pescadores de hombres, primero cambia su naturaleza de ellos. Les enseña todas las cosas por las cuales ellos no pueden pelear. Jesús calmó al viento y al mar. Ellos no lo pudieron hacer. Ellos estaban miedosos en el arca, en la barca, cuando Jesús estaba dormido. Y había gran tempestad. ¿Sí me estoy explicando? Jesús regañó a los religiosos de entonces porque habían hecho de la ley de Dios una religión. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no. ¿Cómo es que la gente muy inteligente piensa que ellos deberían estar en los púlpitos? Y hoy tenemos las iglesias llenos de catedráticos, pero no de testigos. Y acá atrás tiene que estar lleno de testigos, hermano, en el nombre del Señor. Entienda, por favor. Si fuera por inteligencia, los judíos son muy inteligentes. Y estos tremendos, cuando los fariseos vieron a Jesús, no vieron en él a Cristo, no vieron en él a Dios. En él no vieron al más bello de los hijos de los hombres. En él vieron al hijo del carpintero. ¿No es este el hijo de María? ¿Quién sabe si este verdaderamente sea hijo de María? Incluso lo insultaban, ¿viste? Juan, capítulo 3, muy diferente al capítulo 4 de Juan. Nos acaban de hablar del capítulo 4. De esta mujer ni siquiera nos dan el nombre. Pero en el capítulo 3 nos hablan de Nicodemo. ¿Sí se da cuenta de eso? Capítulo 3 nos hablan de quién, pero el capítulo 4 nos hablan de una mujer que ni siquiera dan el nombre. Pregunto, ¿quién fue el verdadero evangelista en esos dos capítulos? ¿Quién fue el verdadero evangelista de esos dos capítulos? ¿Nicodemo o la mujer samaritana? ¿Quién? Entonces, ¿qué importa tu nombre? ¿Qué importa quién eres? ¿Qué importa de qué movimiento vienes? ¿Qué importa si eres bautista, metodista y todos esos istas que ni siquiera Dios dijo que lo hiciéramos? Y que en un momento determinado se puede respetar, hermano, pero si vamos a preguntarle a Jesucristo, tendrá su concepto de cada una de esas cosas. Entonces, si eres reconocido o no, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si el que es reconocido es Cristo. Entonces no busquen la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Cuando Dios aprueba, aunque el hombre le apruebe, no importa. ¿Amén? Entonces, ¿qué es la aceptación? La aceptación se refiere a que Cristo, que es Dios, viene a mí. Tú tienes a Dios en tu corazón, hermano. ¿Quién es Dios? Todas las bendiciones del trono de Dios están en mí. Todo el cielo, no un pedacito de cielo. Un pedacito de cielo puede ser un bebé tuyo, un hijo tuyo, pero Cristo es todo el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No es que tengas un pedacito del cielo, tienes toda la bendición del trono en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 3:15, ¿ya lo leíamos o no? Vaya por favor rápidamente allá. Génesis 3:15. Jesús es el descendiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Gálatas 3:16, por favor. Mire, se parecen los capítulos, ¿no? Pero ahora el versículo 16 de Gálatas, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien más? Por favor, ayúdeme con Hebreos 2:14 y 15. Gálatas 3:16. 3:16, ¿qué dice? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchas, sino como de una. Y a tu simiente, la cual
es Cristo. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Lo dice claramente el libro de Gálatas. Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Escucha esto, hermano. ¿Cuándo lo hizo? Todas las palabras proféticas que Dios mandó a través de sus siervos por 42 generaciones en el transcurso de 4000 años no pudieron terminar con la serpiente. ¿Por cuántos años? ¿Cuánto tiempo tardó Jesús en aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Cuánto tiempo tardó Jesús en aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Cuánto? Diga conmigo, un día. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Eso verdaderamente lo puede hacer un Mesías. Y Él es el Mesías. No es un Mesías, Él es el Mesías. Lo que el hombre no pudo hacer por 4000 años, pero que Dios ya había dado la promesa, el Señor vino y aplastó la cabeza de la serpiente cuando Él subió a la cruz del Calvario. Tú le dirás en el calcañar, porque aquí fue herido su talón, pero Él te herirá en la cabeza. Hebreos 2:14 y 15 dice que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No dice, hermano, que solamente lo encarceló. No dice que le puso un estate quieto o que lo amarró. Dice que lo destruyó. Diga conmigo, Jesús destruyó al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese es el oficio del rey. Porque el rey era, hermano, el encargado de liderar, de gobernar, de reinar sobre un pueblo. ¿Cuántos de ustedes reina Jesús? Amén. Entonces el rey era el encargado de salir de su reino para pelear contra el enemigo, tomar a su pueblo que había estado cautivo, regresarlo a su reino. Ese es el rey, hermano. Cristo cumple a la perfección el oficio del rey. Verdadero rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Terminó entonces como verdadero rey. Terminó con el problema de ¿qué? El diablo. Problema número 1 de Génesis 3:1. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El hombre o la mujer? Tranquilo, porque desde ese momento todos nos echamos la culpa. Las mujeres van a decir, pero también Adán. Los hombres van a decir, los hombres van a decir, las mujeres. No, el verdadero culpable fue Satanás. Diablo, el que divide. El diablo quiso meter, y lo hizo muy bien, la separación. Este es el otro problema. Pero Cristo, como verdadero profeta, terminó con el problema de la separación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El problema de la separación la venció el maestro como verdadero profeta. Moisés lo anunció: profeta como yo les levantará el Señor, a él oíd. A él. Fíjate desde cuándo ya venía la aseveración de Moisés. Cuando aparece en el monte de la transfiguración del capítulo 17 de Mateo, Dios lo vuelve a confirmar: este es mi hijo amado, a él oíd. No escuchen a Pedro que los anda desviando, casi, ¿no? Por eso esa voz, hermano, que se interpuso entre todos, y sobre todo en la voz de Pedro, dijo: este es mi hijo amado, tranquilos, a él óiganlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De tal manera que cuando alguien te cuente un cuento fantasioso, pero diga que es el evangelio, it's no. No lo escuches. Escucha a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y como verdadero sacerdote el Señor terminó con el problema de ¿qué? ¿Qué problema falta? Pecado. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo pecado? Muy bien, hermano, ya. Puedes irte, tienes 10. Estás exento. Pecado. Cristo terminó con el problema de pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como verdadero sacerdote. Hebreos, capítulo 9. Por favor, Hebreos 9, 11 y 12. Juan 14, 6. Yo soy el camino. No dijo, regresen al camino de Dios. Dijo, yo soy el camino. Él es nuestro verdadero profeta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Él es nuestro Hebreos sumo. 9, 11 y 12. Él es nuestro sumo sacerdote. Vio cómo está hablando también de los sacrificios. 5 tipos de sacrificios que eran sombra del que había de venir. El recorrido del sacerdote en el tabernáculo de Moisés hacía una cruz. Porque el sacerdote entraba, vea usted. O déjame dibujárselo acá. El sacerdote entraba por la puerta de entrada. Había un altar de sacrificio, había un lavacro, y luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y el recorrido del sacerdote era por acá, ministrar acá. Para llegar acá, tenía que ministrar acá. ¿Qué se formó ahí? Una cruz. Estaba hablando Dios, siempre estuvo hablando, siempre estuvo mostrando, siempre estuvo dando el mensaje, papá. Pero nosotros los hombres somos difíciles de captarle a Dios su idea. Pastor Pablo nos dice constantemente, nos pregunta a nosotros, Raúl, ¿qué significa Mateo 5? Y nosotros tenemos siempre la costumbre de contestar lo que vemos y lo que hemos leído. Y acostumbramos a sacar de ahí sermones, pero no entendemos la intención del corazón de Dios. Y entonces Moxelli nos dice, pero ¿cuál es la intención de Dios acá? ¿Cuál fue la intención de Jesús al resucitar a Lázaro? Bueno, pues que la gente, y hermano, nos saca con otra cosa, hermano. Y yo me quedo bendecido, más que sorprendido, voy a ser alimentado. Y en esa alimentación me recreo. En esa alimentación me visto de Cristo. Diga conmigo, vestirme de Cristo es la recreación. Vestirme de Cristo es la recreación. Cuando yo aprendo a disfrutar a Emmanuel, el pecado no tiene problema en mí, o más bien yo no tengo problema con el asunto del pecado. Cuando estoy vestido de Cristo y soy recreado y estoy lleno del Maestro y disfruto a Emmanuel, el pecado queda en segundo, tercero, cuarto, quinto plano. No tiene nada que ver en mí, porque estoy lleno de Cristo. Cuando alguien no está lleno de Cristo, el pecado es lo que toca la puerta, lo asella y lo bautiza. Tienes que pensar entonces si Jesús está acá. Es que el diablo me engañó. No, hermano, el diablo ya fue destruido. ¿Y quieres saber que también sus obras fueron destruidas? Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vaya por favor. Rápidamente. Así que no esté agarrando de muletilla al diablo. ¿Sabe lo que es una muletilla? Algo con cual se apoya. No se esté apoyando del diablo. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Es que no puedo vencer el pecado, no lo puedo vencer. Tiene que pensar si verdaderamente Jesús
creado o no. El que está vestido de Jesús, por más que venga el pecado a tocar a su puerta, no tiene cabida, porque está Jesús ahí. Y Cristo y Belial no tienen nada que, hermano, hacer juntos. Y no puede estar la luz y las tinieblas ahí. Y de una sola fuente no pueden fluir dos aguas, dice el apóstol Santiago. O fluye agua dulce o fluye agua amarga. Usted con alguien y dígale, tú no debes de amargarte. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 9 del 1 al 7. Lea el verso 6 rápidamente. ¿Qué dice el verso 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres del maestro, y quiero aumentarle 2 más. Isaías 9:6. Sus 5 nombres del maestro: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Diga conmigo, Emanuel. Y diga conmigo, Rey de Reyes. Estos 2 nombres más, que si no decimos estos 2 nombres más, hermano, no podemos entender Isaías 11, del 1 al 3. ¿Qué dice Isaías 11, del 1 al 2? ¿Qué dice? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Lo que nosotros llamamos los 7 espíritus de Dios, que en la realidad es el Espíritu Santo en 6 formatos, en lo cual se movió el Maestro Jesús. Y me gustó mucho uno de los foros que se hicieron en la mesa allá, porque cuando la hermana expresó que lo mismo que Jesús hizo, o que pasó con Jesús, es lo mismo que debe pasar con nosotros la iglesia, pero los vemos tan lejos, hermano. Tienes que entender que el Espíritu de Dios que vino sobre Jesús y lo ungió, en el cual se movió todo esto, ahora vive en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo también se está moviendo en nosotros, pero no para que hagamos un show, sino para que conquistemos. Él nos dio el poder de la conquista. Amén. Eso es así de simple. Dime, ¿en qué momento Jesús anduvo haciendo tanto show? Es al diablo al que le gusta hacer show. ¿Ves cuando alguien se endemonia? ¿Qué es lo que pasa? Jesús iba pasando, mire qué importante. Jesús iba pasando por los sepulcros en Gadara, ¿se acuerdan? Y le salieron al encuentro 2 muchachos gadarenos, endemoniados. Bueno, en otro de los evangelios dice 1. Sea 1, sea 2. Hubo una liberación. ¿Amén? ¿Qué fue? ¿Cristo directamente al cementerio a liberar a ese endemoniado? No, dice que iba pasando por ahí. Es tan fuerte la luz del evangelio que lleva el maestro, es tan fuerte la luz que lastima al que vive en tinieblas. Así es que van y se le postran y le dicen: ¿qué tiene con nosotros? Jesús Nazareno, ¿qué tiene con nosotros? ¿Veniste a molestarnos antes de tiempo? Váyanse. La historia termina en que el Señor, el muchacho, le dijo a Jesús: permíteme ir contigo, quiero ir contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Ahí está el punto. ¿Qué le dijo, hija? Oiga eso, hermano. ¿Qué tan importante es la evangelización? Jesús hubiera dicho: claro, sígueme, porque hoy tenemos un problema en el corazón de megalomanía,
entre más gente tenga, soy más exitoso. No. Jesús le dijo al chavo, ¿qué le dijo al chavo? No quiero que te vengas conmigo. Jesús sabe lo delicioso que es estar con él, ¿sí o no? Pero lo primero que hizo Jesús, no te quiero acá. Vete a decirle a tu casa lo que Jesús ha hecho contigo. ¿Y qué hizo el chavo? Se fue con su casa. Es bonito estar con Jesús, sí, y todos queremos culto de avivamiento, y todos queremos culto de fuego, y todos queremos culto de profeta, y todos queremos culto donde se derrame todo en la botella de aceite, pero no queremos salir a evangelizar allá afuera, y es allá donde Dios nos quiere. Es allá donde se van a levantar las obras del Espíritu Santo. Es ahí donde Dios te quiere, iglesia amada. Volté con 3, 4 personas y díganle, déjate de cuentos ya. Déjate de cuentos ya. Déjese de cuentos ya. Ahora va a haber un culto de avivamiento de esa iglesia. Vamos para allá. Recorrieron 2 horas para llegar a ese lugar. No sé, unas 50 cantinas, hermano, que nadie tomó en cuenta. Allá estaban las samaritanas. Allá estaban las muchachas endemoniadas. Allá estaban, hermanos, los recaudadores de impuestos y nadie les hizo caso. Pero la iglesia vive viajando de un lado al otro y no toma en cuenta ese tema. Cuando venga Jesús, ¿qué le va a decir a esa iglesia? Señor, es que aquí estoy, ahora sí me vas a dar mi corona. Y Jesús que te diga, pero ¿quién eres tú? Te di mi palabra, hiciste lo que tú quisiste, pero no te diste cuenta que Jesús ni siquiera vino a hacer lo que él quiso, sino que todo su ministerio era para hacer cumplir la palabra de Dios en su vida, lo que ya se había escrito de él, y nada de lo que no fue escrito de él lo hizo él. Todo lo hizo para hacer cumplir la palabra de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, no te muevas tan mal. 14 generaciones de profetas, de reyes y de sacerdotes, hermano, y Cristo aparece. Y a los suyos vino, y los suyos. ¿Cómo se llama tu congregación? Dígame el nombre de alguien, de alguna congregación. El Faro. ¿Alguien más? El Gadareno, no hay ninguno aquí. Escuchen, escuchen esto, escuchen. Escuchen. A ese nombre que me acabas de dar, a ese nombre Jesús vino, y ese nombre, ¿le recibió o no lo recibió? Es como decir, vine a tu vida y tú no me recibiste. ¿Cómo vino Jesús a nuestras vidas? Por su bendita palabra. Te enseñé, te mostré mi palabra y no la recibiste. Aunque tenías mi palabra, hiciste lo que tú quisiste. ¿Qué pasó con los fariseos? Fueron desechados, porque desecharon la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, 4 al 11, hermano, Jesús está harto de ese pueblo. Y Dios dice, este pueblo no tiene conocimiento, y es el pueblo más inteligente de la tierra. Pero Dios dice, pero de lo espiritual están fundidos. Queridos hermanos, aunque usted y yo seamos los más brutos, pero que podamos reconocer al Rey de Reyes y Señores. ¿Quiere el versículo bíblico? ¿Quiere el versículo bíblico? Dice la Biblia que el que ande por este camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Dígale a su hermano, hola.
Dígale que está a su lado, hola. Amén. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Comprender profundamente el significado de la aceptación. Debemos saber que hemos recibido tremendas bendiciones. Ahora, hermano, es el tiempo de cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero debemos cambiar conforme al entendimiento de las bendiciones que hemos recibido. ¿Quiere enterarse de esas bendiciones? Amén. Hermano, ¿usted quería? Gloria a Dios. Así es que, hermano, hay que predicar, te escuchen o te dejen de escuchar. Porque Dios tiene preparado a su pueblo. Y el que no te escuche, bueno, tal vez no es su tiempo, o tal vez es un hijo de ira. Amén, hermano. Pero no nos toca juzgar a nosotros. Solo Cristo. Amén, hermano. Denle un aplauso.